Anyway, so this is how I looked on my way to South America. A fines de los 80s, IBM, entonces el gigante de la computación, compró a Chris McKinstry un software que evitaba la copia de juegos de computador. La cifra, algo así como $2 millones. Nada mal para un chico que apenas tenía 17 años. McKinstry, en todo caso, quería más. Por eso siguió creando y a mediados de los 90s sorprendió con CR6, el primer reality show de la historia. CR6 era una telenovela online, algo así como un Gran Hermano versión internet, donde más de 700 usuarios podían incluso eliminar a quien no les gustara. Misteriosamente, el show dejó de hacerse y Chris no pagó sus deudas. Fue entonces que McKinstry, desesperado, decidió huir y tomó un avión a Chile. En 1997, McKinstry compró un pasaje y aterrizó en Santiago. En una pequeña maleta traía algo de ropa y algunos libros. Lo realmente imprescindible estaba en su cabeza. A poco de instalarse en Santiago, McKinstry arrienda un pequeño departamento y consigue trabajo como profesor de inglés. El proyecto que él tenía, mind.pixel.com, era también muy conocido en la comunidad de los hackers. ¿Y de qué se trataba el proyecto? Él quería hacer preguntas binarias con sí y con no y que el computador te respondiera si era verdadero o falso. Yo, mirado en perspectiva 25 años después, para mí es el origen de la inteligencia artificial. Con varias personas que he ido conversando me cuentan de esta personalidad extraña, oscura, un hombre flaco, desgarbado frente a una pantalla permanentemente. ¿Cómo resumirías la personalidad de Chris McKinstry? Yo lo notaba sus extrañezas en las cosas que me decía, que había trabajado para la CIA, que era millonario, que se había venido al hemisferio sur porque quería simplemente vivir en una zona de calor. En Chile, Chris McKinstry vive velozmente, hace contactos y eso le permite trabajar sin tener que abandonar su principal proyecto, MindPixel. La máquina podría responder cualquier pregunta de manera inteligente, sacando sus propias conclusiones. Según expertos, el trabajo de McKinstry fue en su tiempo el esfuerzo más grande hasta entonces realizado en el mundo para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. Decidido a empezar de nuevo, McKinstry concentró todos sus esfuerzos en desarrollar MindPixel, un revolucionario proyecto que permitiría a las computadoras pensar, reflexionar, tal como los humanos. Para lograr su objetivo, construir un cibercerebro con todo el conocimiento acumulado en la historia de la humanidad, McKinstry debía consolidar una gigantesca base de datos fundamentada en cientos, miles de encuestas. Con eso en mente, logró que usuarios en todo el mundo colaboraran con su proyecto respondiendo con un sí o un no a preguntas simples, a veces muy enigmáticas. A todo aquel que lo hacía, Chris les aseguraba participación económica en el proyecto. Las preguntas a veces eran del tipo: ¿es el cielo azul? Sí, no. La gente respondía y el computador aprendía. Chris, convencido de que tiene entre sus manos un proyecto que cambiará la historia de la humanidad, también está seguro de que alguien le quiere robar la idea. Por eso vive oculto, en permanente desconfianza. Claro que no es la primera vez. Chris tenía historial depresivo. De niño había sido tratado por un psiquiatra que advirtió a su madre que siempre debía tener a alguien cerca que lo vigilara. Él tendía a desequilibrios emocionales e intentos suicidas. En Toronto, Canadá, McKinstry asalta una armería y se apodera de un rifle con el que amenaza quitarse la vida. Fracasado todo tipo de diálogo con la policía, los agentes le envían un robot que dispersa gas. Fue cuando McKinstry vio al robot que desistió de su intento. El hacker dijo a sus amigos que había sido una señal. Alguien debía proveer de inteligencia a las máquinas, y esa persona era él.
En Santiago, McKinstry se siente perseguido, vigilado. En el intertanto se enamora y para cambiar de aire decide buscar trabajo en Paranal, el célebre observatorio emplazado en Atacama. Fiel a su estilo, McKinstry golpeó todas las puertas para ser contratado y las puertas se abrieron. Eso pese a su nula experiencia en maniobrar costosos telescopios. Yo también me pregunto. Está a punto de ocurrir lo peor. De pronto, Chris deja a su mujer con la que ha tenido un hijo y abandona su trabajo en Paranal. Angustiado, comienza a viajar entre Chile y Canadá. Definitivamente MindPixel, su revolucionario proyecto, avanza sostenidamente, pero su vida no. Es entonces que comienza a experimentar con la pintura. Usa lentes de color violeta, chaquetas de cuero, botas y pantalones ajustados. De un momento a otro, la pequeña normalidad que McKinstry había logrado se fue a pique. Ese día, su pareja esperaba que él volviera temprano para ayudarla con una mudanza. Pero las horas pasaban y Chris no daba señales de vida. Aburrida, empezó sola con la mudanza y luego pidió ayuda a unos amigos, incluido un ex. Cuando Chris entró en escena, no era el hombre que había conocido. Las consecuencias serían conocidas por todos quienes siguieron sus pasos en las redes. Básicamente, un Google Group en el que McKinstry comenzó a narrar lo mal que se sentía y toda su frustración por la vida que tenía. Tras la pelea con su novia, un amigo recuperó las cosas más valiosas que estaban en casa. Luego, Chris se refugió en un café cerca de su departamento. En ese lugar, frente a un computador, McKinstry publicó en el chat de su blog que ha decidido acabar con su vida. Cuéntanos después cómo son las cosas en la séptima dimensión, le respondió alguien dentro del grupo, a modo de broma. Nunca antes, en la historia de las redes sociales, alguien había anunciado su suicidio, ni menos comentar, segundo a segundo, todo lo que pensaba hacer. La muerte de McKinstry sería el primer suicidio transmitido online. Quienes estaban online en ese momento se pusieron en alerta e infructuosamente intentaron comunicarse con la policía en Chile. Pero no pasó nada. McKinstry, 38 años, soltero, un hijo, dejó de contestar las llamadas y de enviar mails. El 24 de enero de 2006, el Mercurio informó que Chris McKinstry había sido encontrado muerto en la cocina de un departamento en el cuarto piso de Merced 250. Pese a las certezas, hasta hoy hay quienes dudan de que el cuerpo de Chris haya sido en verdad el de McKinstry. A eso contribuye que hasta hoy del geek no hay certificado de defunción. Pedro, compañero de trabajo, asegura que el rumor es falso. O sea, yo fui el que lo fui a reconocer. Yo vi su cadáver en la cocina. Yo entré, recién había llegado Carabineros, me hicieron pasar, todavía estaban las ventanas abiertas de todo el departamento, porque el olor acá está fuertísimo. Al momento de irse, McKinstry dejó un hijo y un revolucionario proyecto sin terminar. Pero es recién cuando muere que las cosas realmente insólitas empiezan a suceder. La primera es que antes de partir, McKinstry había dejado programada su página web. Así, tras el suicidio, toda la información se borró. Todo salvo un irónico mensaje, una suerte de animita virtual que decía: "Catch you later. Los veo después". Unos días después de la muerte de Chris McKinstry, desde un IP en Santiago, alguien escribe un críptico mensaje. ¿Quién era el que lo redactaba? ¿El propio McKinstry? ¿Un amigo? ¿O un ciberfantasma? Pese a que nadie conocía su clave, en distintos grupos, Chris aparece como el usuario de siempre y deja mensajes en los que ironiza sobre cómo es la vida en el más allá. En una ocasión incluso asegura que se ha unido a la Matrix Universal. Desde entonces hasta hoy han surgido teorías que intentan explicar qué es lo que pasó con McKinstry en Santiago.
Desde el punto de vista de esta investigación, hoy sabemos que en el sitio del suceso se encontraron restos de sangre, una pista de que en su departamento ocurrió algo que aún no sabemos. Aunque hay quienes ponen en duda que Chris McKinstry, el hijo pródigo de la inteligencia artificial, efectivamente esté muerto, lo más probable es que solo se trate de delirios conspirativos. Porque hace una semana supe de un video, un podcast que decía una teoría de Chris no murió porque hay un mensaje post-mortem que dice como si fuera él. Y leí el texto es muy Chris. Yo lo creí que eso era Chris. Me sorprendió, hasta como, ghost, fantasma. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.